Buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar a compartir una pequeña presentación que les he preparado porque realmente hay algunas cosas que quiero subrayar. Ok, bueno, bienvenidos a todos por acá. Buenas noches, repito, a los que están presentes. Le he puesto este título a esta transmisión en vivo, porque la frase sin precedentes, bueno, los que me vieron en el vivo de hace unos días por la mañana, bienvenida Mecho, Carlos, Zoraida, William, bienvenidos. Hace unos días hice una transmisión en la mañana hablando precisamente de este tema y hacía énfasis en esta frase, ¿no? Las cosas que están ocurriendo que son sin precedentes. Entonces, por eso quiero subrayarla, porque es para que comiencen a introducir en su mente esta frase de forma que cada vez que la escuchen, inmediatamente les salte la duda, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sin precedentes? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Bien. En el caso de Hawái, bueno, estas imágenes bueno, han salido de videos, pero realmente todo el mundo pienso que ya ha visto esta imagen donde se ve, bueno, Hawái, como dicen, pasó de un paraíso a un infierno, ¿no? Y realmente bienvenido Ariel y Tres Patines y Alejandro. Buenas noches. Alberto también. Y, o sea, las imágenes son, yo lo digo así, son violentas. Bienvenido Eddie. Son violentas porque no estamos acostumbrados a ver estas magnitudes de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto incendios en California, pero eso es un poquitico más, es anormal, pero entra un poquitico dentro de lo normal porque estamos acostumbrados a escuchar incendios en California, ¿verdad? A pesar de que, bueno, en uno de los últimos hubo 5.000 edificaciones destruidas. Tengo amigos que, bueno, perdieron todos los telescopios y todas las cosas que tenían allí. Radamés, bienvenido, buenas noches. Pero bueno, estas imágenes, o sea, realmente no le hacen justicia a lo que sufrieron las personas que estuvieron allí. Y esta palabra sufrimiento también la voy a subrayar. Pero estos son los botes en la bahía ardiendo. O sea, la cosa llegó a tal magnitud que ni siquiera los botes que estaban en mar afuera se salvaron. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Realmente, o sea, la magnitud fue enorme. No hay otra forma de decirlo. Fue un desastre enorme, ¿no? Y estoy poniendo estas imágenes solamente para introducir este famoso caso de la piscina del hotel, donde el hotel completo se incendió y las personas se salvaron metiéndose en la piscina, al igual que sucedió con personas que tuvieron que tirarse al mar. Entonces, estas imágenes, esta no tiene mucha resolución, pero esta sí, esta está un poquitico mejor. Esto es algo que quiero subrayar, ¿ok? Porque nosotros siempre recurrimos al automóvil. O sea, Estados Unidos está basado en el automóvil, toda la sociedad prácticamente, el centro es el automóvil. ¿Okay? Vamos al supermercado en el automóvil, vamos al trabajo en el automóvil. Papo, bienvenido, buenas noches, Alberto. Entonces, en este caso, esto que ven aquí no es otra cosa que una acumulación de automóviles de personas que estaban tratando de huir del fuego y no pudieron, no tuvieron tiempo. ¿Ve? El tiempo se les acabó. O sea, hubo un tranque, porque una de las cosas que vamos a mencionar aquí son las vías de escape, pero fue prácticamente, bueno, alguien ya me está hablando de teorías conspirativas, pero es que fumigaron toda la isla. O sea, esto es imposible de lograr por ninguna de esas vías. ¿Okay? O sea, lo que sucedió aquí, yo voy a explicarlo, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Y cualquier duda, bueno, me escriben en los comentarios que yo voy a tratar de estar atentos a ello, aunque bueno, espero que no se me pase ninguno. Pero, o sea, esto que ven aquí es la peor imagen de este evento, ¿no? En el sentido de que imagínense estar en esta situación, estar en un automóvil, encerrado en un automóvil con aire acondicionado, ¿ok? Pero las llamas están avanzando hacia ti y tú no tienes forma de mover el automóvil. O sea, está bloqueada la calle, está bloqueada la autopista o lo que sea, no tienes forma de moverte. Entonces tienes que tomar una decisión. O bien abandonas el automóvil o mueres con él. ¿Okay? Entonces, estas personas, bueno, muchos de ellos saltaron al mar y se salvaron por eso. O sea, incluso algunos murieron en el mar. O sea, realmente lo que ha sucedido aquí no se compara ni con la Odisea ni nada de eso. ¿no? O sea, es un desastre mayúsculo. Y esta es una vista aérea. Hay muchas vistas aéreas y vistas de helicóptero, pueden buscarlas por allí.
vamos a hablar sobre la alarma, Mecho. Vamos a hablar sobre eso también, ¿ok? Voy a tocar todos esos temas. Y realmente, o sea, para las personas, recuerden que este es una ciudad, pero es como un pueblo, ¿ok? Esto no es como Miami, no es como Nueva York, es un lugar relativamente pequeño donde muchas personas se conocen. O sea, aquí la vida es diferente, ¿eh? O sea, tú puedes ir como íbamos en Cuba, al malecón, vamos al mar y vamos caminando. ¿Ok? Aquí las personas tienen automóvil y eso, pero tienen una vida más comunal, o sea, se conocen todos los vecinos, es algo que es un poco diferente a lo que nosotros vivimos acá normalmente en tierra. Bienvenida, Yamisa, mi primo. Bueno, estos son los incendios que estuvieron activos, las zonas en rojo, y entonces el incendio que nos interesa, que es el que afectó la Jaima, es el que está a la izquierda, ¿ok? Que por supuesto fue bastante grande y fue el que acabó con la ciudad. ¿Ok? Ahora, es importante, o sea, aquí se ve la posición de las montañas porque estas islas, o sea, las islas de Hawái, bueno, en primer lugar, son una isla, ¿ok? Las islas de Hawái son picos de montañas que proceden, que están levantadas del fondo del mar, son volcanes, ¿ok? Entonces, estos son formaciones que tienen forma de pico y por tanto aquí el movimiento del viento tiene ciertas características, ¿ok? Eso es importante. Vamos a hablar de eso también, Radamés. Vamos a hablar de eso. Bueno, es importante entonces subrayar. El incendio ocurre en una isla, ¿ok? O sea, no hay posibilidades de ir a otro lugar que no sea los alrededores de la isla. ¿Okay? Las vías de acceso, si buscan las carreteras, yo no busqué el mapa, no les traje el mapa, pero hay una sola carretera que le da a la isla, la vuelta a la isla, una sola autopista. ¿Okay? Y la carretera no es muy ancha tampoco, ni muy grande. Entonces, las únicas formas que habían de salir de la ciudad era hacia un lado y hacia el otro, dos extremos, más nada. Lo demás son calles interiores de la ciudad que no llevan a ningún lado. ¿Okay? Se usan nada más que para ir a tu casa y a tu trabajo. ¿Okay? Y lo importante, otra cosa importante es que las edificaciones, sobre todo en la zona central, bienvenido Alfonso, buenas noches, son edificaciones relativamente antiguas que tenían una gran cantidad de madera y madera antigua también, o sea, hay muchos factores aquí a considerar. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de por qué este incendio tomó la magnitud que tomó? Entonces, hace años, o sea, se dice que en las últimas décadas, los últimos 20 o 30 años, los incendios en Hawái han aumentado un 300%. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con otras causas, pero una de las causas es que los seres humanos han generado cambios en el ambiente, en el paisaje de las islas. ¿Eh? Estas islas, cuando los colonizadores, para decirlo así, llegaron, algunos comenzaron a plantar caña de azúcar, otros sembraron piña, y bueno, ahí se hizo toda esa industria que en buena parte colapsó en algún momento y dejó de ser eficiente, vamos a decirlo así, de generar dinero. Y entonces, bueno, dejaron esos campos así, y esos campos se llenaron de otro tipo de cultivo, de otro tipo de vegetación, que particularmente la hierba de Guinea, que los cubanos la conocemos por ese nombre, es una hierba que crece muy alto, crece muy rápido, dice que llega a crecer hasta 6 pulgadas por día. Esa hierba, que no es nativa de esa zona, fue introducida y otro tipo de vegetación también que se ha metido allí, que no tiene que ver con la vegetación original, pues esa hierba, cuando hay altas temperaturas, tiende a secarse rápidamente. Y como ha habido varios años de sequía, pues esa hierba que crece rápido y se seca, pues es un cultivo perfecto para el fuego. ¿Okay? Es una alimentación perfecta para la propagación del fuego. Esta es la hierba de Guinea, lo mencioné. Entonces, ha habido una sequía de varios años, como sabemos que está ocurriendo también aquí en el territorio continental de Estados Unidos, o como está ocurriendo ahora en pleno invierno en la América del Sur, por ejemplo, ¿okay? Hay una sequía, hay una ola de calor en pleno invierno en América del Sur, sucede también en África, está sucediendo en Europa, está sucediendo en Asia también, está sucediendo en muchos lugares. Los vientos de 80 millas. Bueno, tengo un video que les muestra, o sea, para que tengan, hay que verlo para sentirlo, para tener una idea de lo que sucedió, porque una cosa es que te digan, hay vientos de 80 millas. Aquí, bienvenida Renata y Eric, buenas noches, y Alfonso. Todos hemos manejado a 80, 70, 80, 60, 70, 80 millas por hora alguna vez, y sabemos lo rápido que es esta velocidad, lo rápido que se mueven las cosas yendo a esa velocidad, ¿verdad? Entonces,
había baja humedad también, lo cual contribuyó indudablemente a la rápida propagación del incendio. No había lluvia, no había, o sea, realmente habían condiciones muy propicias, y se mezclaron muchas cosas. Entonces, el famoso huracán Dora, que estaba alrededor de 1000 millas de distancia, estaba al sur, y bueno, cuando un huracán está a esa distancia, tú dices, bueno, no tenemos que preocuparnos para nada. Pero la combinación del huracán con una alta presión en la zona norte de las islas, en la zona hacia el norte de las islas, generó estos vientos de 80 millas por hora que fueron probablemente la principal causa de la rápida propagación de este incendio. Y por supuesto los famosos tendidos eléctricos, que también tengo un video, hay un video ahí donde van a ver realmente la magnitud de lo que estuvo ocurriendo antes de que el incendio se propagara en la forma que lo hizo, ¿ok? Hay que verlo, hay que verlo. Hay una persona que hizo un video y yo lo tengo aquí guardado para mostrarse. Y el famoso global warming, el calentamiento global, que por supuesto ha estado afectando y que quizás no sea la razón fundamental, pero está induciendo una gran ayuda en todos estos factores. Bueno. Este es el famoso, aquí arriba tenemos a Hawái y el huracán estaba bien lejos, estaba bien lejos. O sea, no había razón para preocuparse supuestamente. Y esto es importante que lo comencemos a interiorizar porque a veces un fenómeno meteorológico que sucede muy lejos puede tener influencia directa y catastrófica en nosotros. Y este es un ejemplo, este es el ejemplo perfecto. Lamentablemente, con todo lo que ha sucedido, o sea, el desastre, la cantidad de muertos que ha habido, o sea, hay que aprender de esto. Hay que aprender porque no es la última vez que va a suceder. Bueno, esta es la lista, la famosa lista de los mayores incendios en los Estados Unidos. Y bueno, este de Hawái tiene, hasta ahora no he revisado la cifra hoy, pero la última cifra que escuché era 111, pero hay alrededor de 1000 personas desaparecidas. O sea, yo no sé. Esa es una pregunta muy interesante. O sea, si han revisado alrededor del 40% de toda la extensión de los daños y solamente han encontrado 111 personas, ¿dónde está el resto? Entonces, aquí, o sea, ojalá que no encuentren, no sé, 100 o 50 personas en un lugar todas juntas, ¿no? Yo espero que no suceda eso porque, bueno, es más horrible todavía todo lo que ha ocurrido, pero es una posibilidad, ¿ok? O sea, los próximos días, en la medida que vayan avanzando los rescatistas, van a ir apareciendo más. ¿Hasta qué punto? No sabemos. Entonces, ¿qué se van a encontrar los rescatistas? Los rescatistas, porque yo he escuchado personas diciendo, bueno, los rescatistas se están demorando mucho, el rescate se está demorando mucho, la recuperación, y las personas, por supuesto, los que perdieron todo están desesperados, y eso es entendible, pero para poder regresar a la ciudad, primero hay que buscar todos los cuerpos, identificar si es posible a las personas, si es posible. Entonces, los rescatistas tienen una labor sumamente complicada porque posterior a un incendio, si se fijaron todavía al otro día o 2 días después, todavía hay lugares que han estado echando humo, que están encendidos, que todavía no están totalmente apagados. Entonces, los rescatistas se encuentran con todo tipo de cosas, incluso pueden levantar un pedazo de madera o algo y de momento encenderse una llama nuevamente, tener nuevamente una candela ahí frente a ellos, o meter el pie en algo que esté todavía encendido, que parece pura ceniza, pero cuando metes el pie realmente debajo puede estar todavía, puede haber cenizas encendidas. ¿Ok? Entonces, todo eso, más todos los problemas respiratorios, o sea, realmente es complicado incluso para los perros que están buscando, que están entrenados especialmente, ¿no? Entonces, dentro de las casas nuestras, todos sabemos que tenemos a veces disolventes de pintura, alcohol, gasolina a veces tenemos guardada también por ciertas razones, todo tipo, pinturas, todas esas cosas. Tenemos muchísimas cosas combustibles en nuestras casas. ¿Okay? Cuando esto sucede, todo eso contribuye a la ferocidad del incendio, pero también se transforma en un elemento sumamente peligroso para los que van a revisar el lugar. Y por supuesto también hay clavos, o sea, las maderas, sobre todo, por ejemplo, en nuestras casas aquí, los techos son de madera con clavos y tornillos, y las paredes están llenas de tornillos. Entonces, cuando tú estás caminando por allí, o sea,
eso no es un lugar normal, es un lugar que está totalmente destruido, mezcladas unas cosas con otras. Tú tienes peligro de dañarte un pie, o de dislocártelo, o de pisar un clavo, toda esa serie de cosas. Es importante. Bueno, las famosas sirenas. Dicen que Hawái tiene más de 400 sirenas. Entonces, hay una historia. O sea, todo esto comenzó desde la Segunda Guerra Mundial, que se suponía que las sirenas, sí, también gas propano las hay en las casas también. O sea, hay de todo. Tenemos todo tipo de cosas peligrosas en nuestras casas. Eso, cuando miren, o sea, no nos damos cuenta, pero cuando miren alrededor, en su garaje, en su cocina, incluso el plástico, los plásticos que tenemos en las computadoras, en todo, en las impresoras, los televisores, todo eso tiene su, es combustible. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se crearon esas sirenas para avisar casos de ataque, pero después hubo un tsunami que mató 160 personas y solamente después del tsunami se dieron cuenta que las sirenas podían servir para avisar en caso de tsunami. ¿Okay? O sea, fíjense, importante, después que hubo 160 muertos, es que entonces se realizó, se dieron cuenta que se podían usar las sirenas para avisar a la población de este tipo de fenómenos. Pero hubo 160 muertos primero. Así es como aprende el ser humano, aprende a golpes. Bienvenido, Osvaldo. Buenas noches, mi hermano. O sea, la única forma que tenemos de aprender es cuando nos golpean. No hay otra. Entonces, dicen los estimados de los especialistas, que dicen los especialistas, que después que hay un aviso de un incendio cercano, se dice que tú tienes 3 minutos para evacuar antes de que la situación se ponga peligrosa para la vida. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. O sea, si ustedes, por ahí tengo, yo no voy a poner el audio, pero las personas que han estado diciendo, o sea, de momento ven el fuego, empieza a ver un humo, después ven un humo negro, y eso es importante, el humo negro es importante. Cuando veas el humo negro, corre, o sale a revisar a ver qué está pasando, porque está bien cerca lo que está ocurriendo. Bueno, los famosos incendios de postes, ¿no? Y esto, o sea, las fallas de la electricidad es la base de toda la sociedad humana. No lo es la gasolina. Bienvenida, Magda, buenas noches. La gasolina, los combustibles fósiles no son la base. Son la base energética, son para generar electricidad, por ejemplo. Pero todo lo que hacemos, todo lo que usamos, funciona en base a electricidad. O sea, las famosas alarmas, las sirenas, los celulares, las torres de comunicación, las transmisores de televisión, las bombas de agua, todo funciona con electricidad. Así que si se incendian los postes, porque los postes son de madera, la gran mayoría de ellos, ¿verdad? Y los que son de concreto o los que son de metal también sufren por los incendios alrededor de ellos. Así que cuando falla la electricidad, fallan las comunicaciones, y esto por lo que llaman un incendio de wildfire, ¿no? De esto, un incendio salvaje en el monte, puede interrumpir las comunicaciones, el suministro de agua, ¿ok? Y por supuesto, aquí se pone se realza la importancia de tratar de entender, porque nosotros confiamos mucho en los celulares y pensamos que los celulares nos van a resolver todo el problema. Y cuando hay una alerta de un niño secuestrado o algo así, enseguida nos lleva el aviso, ¿verdad? Pero en este caso no llegaron los avisos por celular. ¿Por qué? Porque las torres fallaron. Las torres de celular, ahora les voy a mostrar lo que son para que puedan identificarlas. Las torres de celular, o sea, los celulares no tienen un gran alcance en cuanto a la señal. Entonces, tú necesitas tener torres cercanas para que el celular tenga conexión con la torre y pueda intercambiar información, ¿verdad? Entonces, este es un caso, por ejemplo, estas torres que muchas personas las ven y no tienen idea de lo que son, o piensan que son parte del paisaje, y estamos tan acostumbrados a verlas. Estas torres de alta tensión son las que alimentan nuestras casas, ¿sí? Alimentan nuestras casas de electricidad. Si eso falla, si eso lo derriba un tornado, un huracán, se quedan sin electricidad montones de personas, montones. ¿Sí? Y si se quedan sin electricidad, una ciudad, por ejemplo, las torres de celulares tienen generadores, tienen baterías, pero eso tiene una duración determinada. O sea, si se acaban las baterías, entran los generadores, pero si tú no le echas gasolina a los generadores, dejan de funcionar y deja de funcionar la torre de repetidores de celular. ¿Okay?
Entonces, estas son las famosas torres de celulares. Están por todas partes en nuestras ciudades. ¿Okay? Bienvenido Ernesto y Peter Pam Pam. Estas torres, miren, o sea, uno cuando está manejando no se da cuenta, pero si usted comienza a mirar alrededor suyo, tarde o temprano va a comenzar a ver estas cosas que están presentes en todas partes de la ciudad. ¿Okay? El nombre de celular quiere decir de célula. O sea, el servicio de celular necesita estas torres cada cierta distancia para que el teléfono pueda engancharse a ella, y cuando tú te vas moviendo van enganchándose de una torre a otra en la medida que tú vas avanzando y van buscando la torre más cercana. ¿Okay? Estos son antenas de celulares. Estos que ven aquí son las antenas del servicio celular. Hay este tipo de torre y hay otra que es esta, que es de concreto o de metal. Esta es de metal, pero es como un pilar que está en el medio de las ciudades, en cualquier lugar. Están en el medio de todas las ciudades. Si la ciudad se incendia, eso se incendia, te quedaste sin señal de celular. ¿Okay? Entonces, el celular es confiable mientras estas torres estén funcionando. Si estas torres dejan de funcionar, los celulares no te sirven para nada. ¿Okay? Es importante. Vamos a hablar de... Entonces, el problema con las famosas sirenas. Yo vi la conferencia de prensa donde le preguntaron por qué no había disparado la sirena. Entonces el hombre dijo, bueno, bueno, dicho sea de paso, él no estaba en el lugar, en el centro de mando, ¿ok? Parece que él estaba de viaje en el momento que ocurrió todo esto, y entonces, o sea, hay una nebulosa allí que no es para echarle toda la culpa al hombre, pero realmente hay una nebulosa, no está claro. O sea, el hombre estaba de viaje, no sé quién estaba a cargo, ¿ok? No sé quién estaba a cargo del centro de mando en el momento crítico, pero definitivamente se decidió no usar la sirena. Tal vez pensaron, porque sucede, las personas piensan y nadie está preparado ni piensa que esto vaya a suceder con esta magnitud, con este nivel, ¿ok? Pero realmente las condiciones meteorológicas fueron perfectas para generar esta situación. ¿Okay? Ahora, que si debieron haber puesto las sirenas, por supuesto, debieron haberse encendido las sirenas. O sea, realmente, si tú tienes algo para advertir de un peligro, de hecho, parte del problema con las sirenas también es que se han disparado accidentalmente. El año pasado o el antes pasado, no recuerdo, se disparó un aviso que llegó también por celular diciendo que había un ataque nuclear en Hawái. ¿Ves? Y por supuesto, después hubo que decir, bueno, mandaron un mensaje diciendo que era una falsa alarma y todo eso, pero alguien apretó el botón equivocado. Más nada, eso fue lo que sucedió. O sea, aquí hay un montón de factores, no es un factor ni es una persona, hay un montón de cosas mezcladas que están trabajando a la vez. ¿Okay? O sea, si tú escuchas 2 o 3 veces en un año una falsa alarma, cuando vuelvas a escucharlo sonar de nuevo, puede ser que sea una falsa alarma. Y realmente en este tipo de fenómenos, o sea, como ocurrió esto, donde el fuego iba avanzando a 80, 70 millas por hora, porque están hablando, o sea, el fuego iba avanzando 100 metros por minuto, ¿ok? O más. Entonces, no, 100 metros no, 1 milla por minuto, es lo que dijeron. O sea, el fuego iba avanzando a la velocidad con que iba el viento. Yo tengo un video ahí que los voy a mostrar ahora. Bien, los costos, 6 billones de dólares. ¿Quién cubrirá? ¿Cómo se cubrirán las pérdidas? Bueno, el gobierno ha dicho que va a cubrir, pero recuerden la pregunta que yo hago siempre, ¿ok? O sea, cuando estos eventos comiencen a ser más a menudo, a suceder más a menudo, comiencen a ser acostumbrados, que sucedan uno este mes y el mes que viene sucede otro en otro lugar y cada uno tenga un costo de 1 billón, 6 billones, 10 billones, un Katrina o un huracán o lo que sea, un conjunto de tornados en una ciudad. ¿Okay? Va a llegar un momento en que no hay de dónde sacar dinero. ¿Okay? Y las aseguradoras, repito, aquí en la Florida, recuerden que se están yendo, se están abandonando la Florida. No es por gusto, es, entre otras cosas, a causa de esto, de que los costos son enormes. Son tan grandes que ya no es negocio atender a una población determinada. ¿Sí? Aquí esto está por verse. Este es un tema abierto, a ver qué sucede allí, pero realmente va a ser muy interesante ver qué van a hacer, ¿no? O sea, yo pienso, les voy a decir, o sea, he visto al gobernador, y no me interesa el partido que sea, he visto al gobernador responder bastante bien, he visto al alcalde responder bastante bien, el jefe de la policía. Si no han visto las conferencias de prensa, el jefe de la policía es una persona esta de pueblo, pero me gusta mucho cómo enfrenta
la situación. He visto periodistas en las conferencias de prensa hacer preguntas horribles o hacer cosas que los periodistas de fuera de Hawái, ¿no? Los de Hawái tratan de entender mejor, entienden mejor la situación, ¿eh? Pero realmente he visto cosas feas en las conferencias de prensa. Bueno, la reconstrucción. ¿Cómo va a ser la reconstrucción? O sea, ¿van a construir el pueblo de nuevo como existía? O sea, fíjense, si van a hacer el pueblo igual a como era, lo van a dejar en las mismas condiciones de peligro a como estaba antes de que ocurriera esto. ¿Okay? A ver si entienden lo que digo. O sea, es importante aprender. Entonces, ¿por qué debe hacerse diferente? Debe hacerse diferente para tener en cuenta no solo las formas de construcción actuales con todas las legislaciones, las leyes de seguridad y todo eso, sino también para tratar de evitar que cosas como esta tengan la posibilidad de volver a suceder. ¿Eh? Entonces, debemos reconstruir mejor, porque para algo, o sea, hay que aprender. Se supone que esto nos enseñe cosas. ¿Sí? Si volvemos a hacer todo bajo el mismo modelo y con la misma estructura y las casas pegaditas uno al lado del otro, sin, o sea, vamos a caer en el mismo error. Porque las condiciones de sequía, de posibilidades de incendios nuevamente, todo eso se va a seguir repitiendo en el futuro. ¿Okay? Y bueno, el fenómeno de la migración climática, ahí al final le voy a tocar un poquitico. O sea, hay personas que probablemente, no sé, algunos se irán de la ciudad y esos a dónde irán a parar. Pero de hecho, los que están ahora desplazados, que no tienen dónde vivir por ahora, eso es una migración climática. O sea, es el resultado de un desastre, pero ese desastre ha ocurrido por una condición climática en el sitio. ¿Ok? Bien. ¿Cómo pudiera solucionarse? Bueno, los especialistas dicen que una de las soluciones sería insertar animales que controlen el crecimiento de la hierba de Guinea, eso, o sea, que se lo coman, ¿ok? Y evitar que crezca demasiado y sea un combustible fácil. Plantar más árboles. Eso, bueno, no hay que ser ingeniero para saberlo, ¿verdad? Reconfigurar la vegetación, cambiar el tipo de vegetación, porque realmente hay vegetación ahí que es peligrosa y que es proclive a quemarse. Y y aquí les voy a tocar este punto, aunque yo lo he tocado algunas veces en otras ocasiones. Cuando esto ocurrió aquí en los Estados Unidos hace unas semanas atrás, o sea, toda una hilera, en vientos muy fuertes, toda una hilera de postes cayó, de postes eléctricos, y cayó encima de automóviles. Si a usted le sucede esto, porque eso en Hawái debe haber ocurrido, pero bueno, producto del incendio. Pero en caso de vientos grandes, como está ocurriendo allí, pueden ocurrir estas cosas. Si usted tiene una línea eléctrica cercana, no la toque. Si usted está dentro de un automóvil y le cae un poste encima, si el automóvil no se incendia, manténgase dentro del automóvil, no abra una puerta. Usted no sabe la condición que tiene esa línea y lo más probable es que esté energizada de alguna forma. Si está energizada, y lo voy a decir, los postes en la parte baja tienen voltajes similares a los que usamos aquí, 220, 340, pero en las líneas, los postes más altos, con las líneas más altas, como estos que vemos aquí a la izquierda, ¿ok? Aquí abajo, estos voltajes son normales, incluso hay telefonía allí. Pero esta transmisión de arriba, en la parte más alta, pueden ser 2.400 voltios, 3.200, 5.000, 12.000 voltios. ¿Okay? Eso es extremadamente peligroso y jugar con eso no hay una solución. ¿Okay? Si tocas eso. Entonces, si estás dentro de un automóvil y estás en esta situación, que perfectamente nos puede suceder a cualquiera, no salir del automóvil, por supuesto, a excepción de que se esté quemando. ¿Okay? Si hay que salir del automóvil bajo un incendio en el automóvil, ahí ya la situación se pone más fea y le voy a dar un consejo al respecto. ¿Okay? Esta es la imagen de cómo se cayeron todos esos postes. Por supuesto, tuvieron que entrar los bomberos y los eléctricos ahí, los trabajadores de la industria eléctrica, desconectar la electricidad. Bienvenido, Henry. Y entonces, desconectar la electricidad y comenzar a salvar a las personas poco a poco, sacarlas de los automóviles de forma que fuera de una forma segura. Ahora, ¿por qué es crítico el tema de la electricidad? Porque esto que pasó en Hawái, allí la electricidad falló en algunos lugares, pero no se quitó desde el inicio, ¿ok? Que eso es otro tema que hay que tocar. Cuando se cae un cable que esté en vivo hacia tierra, la electricidad comienza a fluir hacia la tierra. Y entonces se crean una serie de zonas donde el máximo campo está aquí y en la medida que te vas alejando el campo se va reduciendo. Pero como hay una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, si tú abres las piernas
o te tiras en el piso, te vas a electrocutar. ¿Okay? Entonces, estamos hablando aquí, bueno, aconsejan estar hasta, esto puede suceder hasta una distancia aproximadamente de 30 pies del cable o del poste o de lo que esté energizado allí, que esté distribuyendo la electricidad hacia la Tierra. ¿Okay? Entonces, ¿cómo salvarse en esa situación? Si realmente estás, bueno, es importante no tocar nada, o sea, es mantenerte de pie con los pies juntos. Si tú separas los pies, vas a electrocutarte en estas condiciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se camina? A ver si quiere, aquí está. ¿Okay? Ahí está la animación. Hay que caminar con los pies bien pegaditos sin separarlos. O sea, ir pasito a pasito, pero sin separar los pies. No, nunca puede haber la distancia superior a la, o sea, al punto en el cual ya un talón y la punta del pie se separan. No puede suceder eso porque te electrocuta. A ver, disculpen, a ver si me entienden lo que digo. Bien clarito. Cuando hay una grúa esta que toca un cable, por ejemplo, este fenómeno se produce de la grúa, o sea, desde el cable hacia la grúa se energiza, tú bajas la corriente y la corriente llega al piso, pasa por las gomas, por las llantas, porque las llantas son de goma, pero a este voltaje, a 12.000 voltios, conducen la electricidad. ¿No es? Y entonces esa electricidad en la Tierra se va diluyendo poco a poco, para decirlo de una forma que se entienda. Entonces, es importante en esas condiciones no tocar el cuerpo del automóvil o de la grúa o de lo que sea y caminar en esta forma por lo menos hasta más de 30 pies de distancia para evitar ser electrocutado. ¿Okay? A ver si entiendes lo que digo. Si alguien tiene dudas, después me pregunta y yo le explico, pero bueno, aquí está bien claro la forma que hay que caminar. Entonces, este tema, esta frase que ha comenzado a salir, porque los realtors, ciertos realtors de acá del territorio continental de los Estados Unidos, han pensado en aprovechar la situación y comprar tierras baratas en donde se han quemado las casas. ¿Okay? O sea, eso es feo. O sea, personas que acaban de sufrir, y esto lo estoy tocando porque realmente es molesto, me molesta. O sea, personas que acaban de sufrir la pérdida de todo y que lo único que les queda entonces es el terreno, le están haciendo ofertas para comprárselo barato. O sea, que tú recibir una llamada de este tipo, si las llamadas de propaganda molestan, imagínense una llamada bajo estas condiciones. De hecho, el gobernador dijo que estaban buscando la forma de hacer algo, un arreglo legal para evitar que se vendan en un terreno en estas condiciones, porque realmente la gente se va a sentir presionada. Y por supuesto llegan los tiburones, ¿no? Y las tiñosas a aprovecharse de la situación. Esto es lamentable. Bien. Esto está ocurriendo en Tenerife, por lo que leí ya está relativamente no controlado, pero está en mejores condiciones el incendio, pero esto es algo que es parte de lo mismo. O sea, en Tenerife también hay un observatorio, hay un telescopio grande ahí, tuvieron que abandonarlo, sacar de allí a la gente, incluyendo los americanos, que había gente ahí de la NOAA, allá arriba trabajando, han tenido que sacar a todos los astrónomos, todo el mundo, y por supuesto han tenido que evacuar a más de 3.000 personas de los pueblos aledaños. Hasta ahora no ha habido pérdidas de viviendas, de edificaciones y de nada, parece ser, y parece que se está comenzando a controlar porque las condiciones climáticas, o sea, el viento parece que se ha reducido la velocidad del viento y ha favorecido un poco las condiciones para que los bomberos puedan trabajar. Entonces, esto es lo que se ha quemado en la isla de Tenerife. Miren el tamaño de lo que se ha quemado allí, ¿ok? O sea, es un tercio de la isla prácticamente. Entonces, las situaciones en las islas se va a ir poniendo peor en la medida que el calentamiento global vaya afectando más y más. No solo la subida del mar, sino también las condiciones de sequía y de incendios que van a estar ocurriendo. Entonces, esta imagen es de Tenerife, pero recuerda muy bien a todo lo que ha ocurrido en el Mediterráneo o lo que ha ocurrido aquí en Hawái, ¿verdad? Entonces, esto es una imagen que comienza a ser más común, lamentablemente. Una imagen sin precedentes, ¿no? Pero muy común. Entonces, hasta aquí no quiero poner la última diapositiva, quiero poner en los videos y hablar un poquitico de este asunto. Hay alguien que me está llamando a esta hora. Bueno, la cosa es que quiero ponerle los videos, voy a compartirle el primero. Aquí está, que es el inicio. ¿Okay? O sea, esta imagen es la que todo el mundo ha visto, la famosa calle con todas las casas quemándose, los negocios quemándose, ¿no? Realmente, cuando se llega a este nivel de violencia en el incendio, ahí no hay forma de hacer nada. O sea, ahí la única solución es salir huyendo.
porque ni los bomberos, ni nada, ni los helicópteros echando agua te van a resolver el problema. ¿Ok? Bienvenido Pedro y Henry. Entonces, les pongo esto para que vean, o sea, estas son las imágenes que vieron las personas que estaban en los alrededores del pueblo. Pero lo que sí quiero, ponerle una pausa, porque quiero ponerle la otra imagen, el otro video. Déjenme seleccionarlo. Tengo 4 videos aquí. En este video, que es sumamente importante, aquí se lo voy a compartir, van a ver esas personas. Miren, eso parece, si no supiéramos que estamos en la Tierra, parece un paisaje marciano. Miren, ahí se ve la velocidad del viento, se ve el polvo y se ve el humo. Y esas 2 personas que están en el techo, uno de ellos es uno de los capitanes de los bomberos de esa ciudad. Y él le dijo, cuando vio esas condiciones, dijo, no, yo voy a recoger a mi familia y nos vamos. Ese muchacho fue uno de los que estuvo en el agua. Pero miren la velocidad del viento. Y por supuesto, esa velocidad del viento es con la misma velocidad con que se estaban propagando las llamas por toda la ciudad. Entonces, yo no sé si este tiene algo más. Ok, bueno, vamos a dejar este. Tengo 2 videos más para mostrarles con cosas importantes. Vamos a ponerlo en punta. Aquí está. Porque este muchacho imagínense estar en su casa. O sea, él estuvo luchando con las llamas hasta la última hora tratando de no abandonar su casa. Entonces, les voy a poner el video. No lo voy a poner sin audio. Pero este muchacho, esto lo grabó alrededor de su casa. O sea, él estaba allí, por supuesto, ven las cosas volando. Esas cosas volando son las cosas que llevan el fuego hacia otros lugares. O sea, vuelan pedazos de madera, de papel, de lo que sea encendido, y cuando caen en otro lugar prenden fuego. Esto es alrededor de él en vivo. Y esta es su ventana, esta es la ventana de su baño. Por supuesto, él dice que estuvo pensando en el agua, ahí lo que hizo fue recoger las pastillas y salir viendo, miren el fuego fuera de su casa. Y algo que voy a mencionar ahora, él estaba enseñando esto a la periodista, que se acabó el agua en la ciudad. Bueno, miren, cuando hay un evento de esta magnitud, suceden 2 cosas. Una, que se va la electricidad, que es lo que asegura el funcionamiento de las bombas. Pero la otra parte es que cuando una casa se incendia con la magnitud que estaba ocurriendo aquí, que dicen que parecía un soplete aquello, o sea, que estaba derritiendo el metal, la intensidad del fuego, las tuberías plásticas se derriten. Y las tuberías que son de cobre, tarde o temprano, o se deforman y se rompen o explotan, porque el agua comienza a evaporarse de adentro, comienza a coger presión, a hervir y terminan explotando. Entonces, hay un montón de salideros en la ciudad y toda la presión de agua del sistema de agua de la ciudad se pierde. O sea, aunque estén funcionando las bombas, el derroche y el salidero de agua en todo el pueblo es tal que deja de haber agua en las tuberías. O sea, los bomberos se quedaron sin agua. Tuvieron que abandonar. O sea, un bombero sin agua es como un soldado sin fusil, ¿verdad? O sea, a la vez que los bomberos no tienen cómo echar agua, pues tienen que irse. No pueden hacer absolutamente nada. Están indefensos. Entonces, yo creo que en la presentación me faltó ponerle el final, porque, a ver, déjenme revisar un momentico. Ajá, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos aprender? Ahora se las voy a mostrar un momentico, porque es importante lo que tenemos para aprender de esto. Bien, a ver dónde está. Ahora se me perdió. Se me perdió la presentación. Esperen un momentico. Creo que se cerró una de ellas. Ajá, correcto, está cerrada. Vamos a abrirla de nuevo. Permítame un segundito. Aquí está. Ok, déjenme ir a la página donde estaba para poder definir. Quiero definirles qué es lo que tenemos para aprender de esto. ¿Okay? Que es la parte más importante de todo. O sea, independientemente, porque todo el mundo dice, bueno, hay que buscar al culpable, ya a estas alturas, eso no tiene importancia. No la tiene. ¿Okay? Bueno, ¿qué podemos aprender? Déjenme mover esta barra.
porque está un poquitico aquí, me molesta. Ve, que para eventos sin precedentes, o sea, eventos realmente graves, en una población determinada, en una ciudad o en una zona grande, no hay formas de que las cosas funcionen. O sea, por ejemplo, cuando la pandemia, todos vimos, por ejemplo, el caso aquel terrible del pueblo en Ecuador, donde la gente tuvieron que dejar a los muertos dentro de las casas y se estaban pudriendo allí. O sea, para eventos de gran magnitud, la sociedad humana no está preparada. Los mecanismos normales para emergencias no funcionan. En este caso, bueno, las famosas sirenas no funcionaron, pero no, o sea, no funcionó muchas cosas, no funcionó, no había agua, no había electricidad, la gente no recibieron avisos porque los celulares no funcionaban. Cuando hay eventos de gran magnitud, las cosas dejan de funcionar, la sociedad deja de funcionar y no hay arreglo. ¿Okay? Algo que se ha perdido mucho son los radios de AM, las emisoras de AM que son locales, ¿okay? Que son las que realmente tienen que ver con la población del lugar, conocen a la población y es la que la población, sobre todo los más viejitos y las personas que están trabajando en trabajos muy repetitivos y eso, son las que escuchan. ¿Okay? Y este tipo de emisora se está perdiendo y es parte fundamental de los sistemas de emergencia. Y en eso las ciudades y los políticos y los que mandan y la FIMA y todo el mundo no se ha dado cuenta de esas cosas. Los radioaficionados son parte importante, no lo voy a mencionar mucho porque aquí casi que no han servido, porque realmente el evento es de esta gran magnitud que se pierde hasta eso. El turismo. Bueno, una de las cosas que quería mencionar, allí entrevistaron, les voy a mencionar dos entrevistas que vi. Una, bienvenido Manila, buenas noches. Una es de un turista canadiense que se había ido a Hawái huyendo de los incendios en Canadá. Y cuando llega allí, se encuentra con un incendio en Hawái. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Bueno, que cada vez va a ser más difícil no solo hacer turismo. O sea, la industria del turismo va a sufrir, no solo en Hawái, va a sufrir en todas partes. Está sufriendo en el Mediterráneo, va a sufrir en las islas estas españolas, en donde quiera, va a sufrir en todas partes, porque los eventos meteorológicos extremos van a suceder en todas partes. Y el turismo para eso el turismo, al turismo eso le afecta muchísimo. Entonces, realmente, cuando tú decidas ser turista, o aquel que quiera hacer turismo en algún momento, va a tener que ya viajar, tener en cuenta varias cosas. Una es que pueden haber desastres en cualquier momento, en cualquier lugar. Recuerden los turistas que estaban en la isla de Rodas, en Grecia, que salían de allí molestos porque tuvieron que caminar 11 kilómetros bajo el sol, huyendo al fuego y lo perdieron todo. Bueno, no, ellos perdieron una parte, perdieron sus vacaciones, pero las personas que vivían ahí en la isla perdieron sus casas, perdieron sus negocios, su trabajo. ¿Okay? Entonces, hay que aprender a entender también lo que sucede en el momento que suceda. ¿Okay? Entonces, si vas como turista a algún lado, tienes que ir siempre con planes de emergencia porque ya toca hacerlo. Con planes de emergencia y conocer las vías de escape en las ciudades o en los edificios, donde estés, en los hoteles, porque realmente las cosas ya no son iguales a como eran hace 5 años atrás. Bien. También, ¿qué decirle? Los bomberos, no esperen que los bomberos les salven la vida o una ambulancia te recoja en un caso de grandes catástrofes. En este caso, todos los sistemas colapsaron. Hay un video que es el último que le quiero poner, que al final el policía estaba dirigiendo el tráfico y estaba enviando los automóviles hacia la zona donde estaba el incendio. ¿Por qué? Porque no tenía idea de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Ves? Y la persona que está en el automóvil dice, no, el policía nos está obligando a tomar esta calle, que en realidad esa calle es un lugar prácticamente por donde pasamos y donde está todo incendiado. Entonces, realmente se pierde el control y se pierde la noción de lo que está ocurriendo porque no tienen idea. Están en una esquina, están dirigiendo tráfico y no tienen idea de lo que está ocurriendo más allá. Los bomberos se quedan sin agua o los bomberos pueden enfrentarse a un edificio, a una casa que se esté quemando. Porque si se está quemando una ciudad, no pueden hacer nada. Así de sencillo. Por muy bravo que te pongas, por mucho que grites y patalees, como decíamos, pataletes, que decíamos nosotros, no vas a poder resolver nada porque los bomberos son un cuartel, 2 o 3 cuarteles de bomberos puede haber, pero ellos no pueden apagar una ciudad entera, ¿okay? Bajo estas circunstancias. O una isla entera como ocurrió en Rodas, o en España, o en las Islas Canarias.
Entonces, son eventos que se van de control extremadamente rápido. Y eso tenemos que aprender a identificarlo de inmediato. ¿Okay? Hay un caso, un señor que entrevistaron, que dijo, dormimos hasta las 10 de la mañana, toda la familia. Él se levantó a las 10, salió afuera, sintió olor a humo, vio un humo en el cielo y bueno, entró a su casa y se puso a ver película con su familia. Y a las 3 de la tarde tenían incendio arriba. Por supuesto lo perdieron todo, pero por poquito se mueren. O sea, si tú sientes olor a quemado, yo le digo, si yo siento olor a quemado aquí, en mi casa, yo empiezo a buscar de dónde sale. Si yo veo humo, yo empiezo a buscar de dónde sale. Yo no me meto a ver películas. Entonces, importante, hay que estar bien, vamos a decir, despiertos con las cosas que suceden alrededor de nosotros a partir de ahora, porque pueden suceder en cualquier lugar. ¿Okay? Puede ser que no recibas aviso alguno, depende de ti. Entonces, el servicio 911 aquí falló, porque entre otras cosas, falla el sistema de celulares, casi todos los teléfonos ahora son de celulares, ¿verdad? Si fallan los celulares, no tenemos 911. Pero además, si hay un evento de gran magnitud, el 911 o cualquier servicio, el número que tenga el servicio de emergencia, se satura. Porque ellos pueden atender 15, 20 casos, pero ellos no pueden atender una ciudad entera quemándose. Pero además, ¿a quién van a llamar? ¿A quién te van a mandar? ¿A un policía, a una patrulla, a un bombero? Si no dan abasto. ¿Okay? Este tipo de eventos, bajo este tipo de eventos, estás por tu cuenta. Tú eres responsable por ti y por tus familiares. Y por tus amistades o lo que tú quieras considerar, consideres familiares, amigos, no sé, más cercanos. Tú eres responsable por ti mismo y por ellos. ¿Okay? Si tú sientes humo afuera y en lugar de empezar a averiguar qué está sucediendo, te sientas adentro a ver películas, tú eres responsable por eso. ¿Verdad? ¿Okay? O sea, independientemente de quien sea responsable por el que se haya encendido el fuego, porque haya sido la compañía eléctrica, por lo que haya sido. ¿Ok? Realmente tú eres responsable por tu vida y la de tu familia. ¿Okay? Entonces, el polar vortex, los vórtices polares, eso se va a repetir este año. Recuerden, hace un par de años atrás, un año y pico atrás, que en Texas, que hubo 700 muertos, es la cifra que yo he escuchado, por el frío que hubo allí, porque el Estado no estaba preparado para eso. ¿Ve? Entonces, ese es un evento sin precedentes. 700 muertos y todavía le andan echando la culpa, están buscando, ¿no? O sea, le andan echando la culpa que si fueron las turbinas de viento, que si fueron los paneles solares, que si fueron las nucleares, que si fueron las centrales de gas. Todo tuvo parte de culpa en todo. ¿Okay? Pero el principal culpable fue la forma en que tenían organizada la sociedad. ¿Eh? O sea, falló el servicio eléctrico en un lado, faltan cosas, se congeló una no sé qué, el enfriamiento de agua de una central nuclear, se quedó sin generación la central nuclear. Las personas que están en la ciudad se quedan sin electricidad y se mueren de frío. Así de sencillo. Y eso está sucediendo ahora. Lo que sucedió en Nueva York, el vórtice polar allá arriba. Cuando se dice vórtice polar, ojo, cuando se dice vórtice polar, son temperaturas polares. ¿Ok? O sea, es un frío que mata. Esa señora le dijo a la hija, voy a buscar el pan en la esquina. A la mitad del camino se congeló, se murió. Esos casos yo los he ido recuperando para poder citarlos en estos casos. Y por supuesto los domos de calor, que ahora dicho sea de paso. O sea, además de la ola de calor que hay en pleno invierno en la América del Sur, aquí nosotros en el centro del país, busquen los pronósticos de los meteorólogos, la zona central de Estados Unidos, viene un domo de calor para esta semana que va a batir récord nuevamente. ¿No ves? Bueno, las trampas mortales, los tranques en el tráfico, si estás cerca de una gasolinera, que por supuesto van a explotar, el caso que he mencionado varias veces, en pleno huracán, un huracán que estuvo amenazando con venir a Miami y la gente salió huyendo. Se metieron en sus autos, echaron gasolina y se fueron por el Turnpike por allá. Y el huracán, en lugar de irse por Miami, dio la vuelta por abajo y entró por allá por Tampa, ¿okay? Por Naples. Y bueno, se salvaron la gente que estaba en el Turnpike. Porque cuando tienes un montón de gente yendo hacia un mismo lugar, hay un tranque de tráfico. El tráfico se va a cerrar, se va a bloquear. Si el huracán hubiera venido realmente por Miami y coge toda esa gente en línea, parados allí en el Turnpike, bueno, hubieran habido unos cuantos muertos, ¿sabes? Ok, o sea, ya vimos aquí en la foto que les puse al inicio que las personas
cuando estás en el automóvil, si hay un tranque, tú no tienes a dónde ir, tienes que abandonar el automóvil. Si estás en el medio de tu país, en el medio de un huracán, ¿dónde te vas a meter? No tienes dónde protegerte a no ser dentro del automóvil. Y allí estás a merced de lo que suceda. Si hay un tornado, lo que sea, una piedra, una palma, un pedazo de madera que venga volando y entre por dentro, entra dentro del automóvil, estás muerto. ¿Eh? Las vías de salida. Bueno, en el caso este de las islas, son muy pocas. En el caso aquí de Miami, ¿cuáles son las vías de salida que tenemos? Y ustedes piensen en las ciudades donde estén en sus respectivos lugares. Pero aquí, ¿cuáles son las vías de salida? El Tupay, el Palmetto, la 95, la 75. ¿Cómo tú vas a sacar 2 millones de personas ahí bajo un evento crítico realmente? Bajo un evento crítico de verdad. Por ahí no pueden salir 2 millones de personas. ¿Eh? Y no es que aquí no estoy diciendo que vaya a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Hawái, porque realmente aquí las casas están más separadas, o sea, aquí las condiciones son diferentes. Aquí lo que puede ocurrir, bueno, un huracán grande con varios tornados y cosas por el estilo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y pensarlo con tiempo. Los Cayos de la Florida tienen una sola salida, ¿verdad, Mecho? ¿Qué sucede si hay una alarma importante, digamos una alerta de tsunami en Los Cayos? ¿Qué va a pasar? Piénselo. Entonces, el resultado final es no confiarse. Los momentos actuales no son para confiarse. No podemos estar confiados, sentarnos a ver películas así como así. O sea, si sentimos olor a quemado, búsquelo. Si hay un aviso de que anda un huracán, porque ahora, bueno, ya tenemos varios que están aquí cerquita, cerquita no, dando vueltas, ¿no? Porque aquí en Miami ahora tenemos una onda tropical por arriba de nosotros. Pero cuando salga de aquí de la Florida, puede formarse en un ciclón. Y tenemos unos cuantos que vienen, unas cuantas ondas tropicales que vienen por el Atlántico. ¿Okay? Entonces, hay que estar informado. Hay que estar informado. Porque la sociedad actual tiende a hacernos confiados totalmente en los sistemas de aviso, en las alarmas, en lo que sea. Y, por supuesto, emplear el tiempo posible en sentarnos a ver películas porque, bueno, hay mucho trabajo, hay muchas preocupaciones. Pero esta preocupación es mucho más importante que todas las demás. ¿Verdad? O sea, si no, pregúntenle a la gente de la Jaima, o a los que viven en Roa, o a los de España, o de las Islas Canarias. Pregúntenle. ¿Okay? O sea, hay preocupaciones importantes que tenemos que mantener ahora y no dormirnos en los laureles, porque los momentos son difíciles. O sea, y los que vienen van a ser peor. El año que viene, se los digo así, y lo están diciendo ya, el año que viene, con respecto a las temperaturas y a los desastres naturales, es posible, muy posible que sea peor que todo esto que estamos viviendo en esta primera mitad de este año. ¿Ves? Primera, ya casi la segunda, sí. Estamos entrando en la segunda. Pero realmente, y el invierno va a estar lleno también de desastres. ¿Ves? Porque las diferencias de temperatura son enormes. El océano está súper caliente, los huracanes van a ser violentos si llegan hasta aquí, ¿okay? O hasta donde lleguen, donde quiera que llegue. Entonces, tenía 2 o 3 cosas. El famoso tema del jefe de emergencia. Bueno, el jefe de emergencia de la isla de la ciudad de Las Jaimas. Miren, a mí me da lástima la persona, pero en la conferencia de prensa lo vi. O sea, él explicó cómo había aplicado para el trabajo y por qué Susana, bienvenida, buenas noches. Y por qué lo aceptaron en el trabajo y toda esa serie de cosas. Tenía mucha capacitación en papeles y en estudios y no sé cuántas cosas, pero el hombre no tiene energía. ¿Okay? Vean una conferencia de prensa de lo que está sucediendo allí, de esas que dan en Hawái, y van a ver la diferencia. O sea, el jefe de la policía es una persona energética, es la persona que tiene que estar en el cargo. Se necesita una persona con energía, con capacidad y con fuerza para poder dirigir y tomar las decisiones. ¿Okay? La persona que estaba al frente de la emergencia, que fue el que dijo que no activaran la sirena, esa persona yo lo vi flojito, para decirlo así. Flojito quiere decir que no tiene energía, no tiene fuerza para tomar decisiones. ¿Okay? Allí se necesita una persona ágil, energética, rápida, para tomar decisiones y con la capacidad de tomar las decisiones cuando tengan que tomarse. Y es mejor que te digan, ¿verdad? Esto es una falsa alarma, a que digan, no les avisamos porque pensamos que no iba a pasar nada. Entonces, eso puede suceder en cualquier lado. No puede suceder en cualquier lado. ¿Ves? Realmente, la justificación que él dio a mí, o sea, al principio traté de entenderla. Hay un artículo que estuve leyendo que dice que sí, bueno, porque él dijo que no activó las alarmas porque hubiera enviado a las personas a correr tierra adentro pensando que era un tsunami y hubieran corrido en dirección al fuego.
Eso se puede entender bajo ciertas condiciones, bajo el inicio de esto que sucedió en las primeras etapas del fuego, pudo haber sido, pero, o sea, realmente debieron haberse activado. Debieron haberse activado. O sea, independientemente de que enviaran avisos por celular y por televisión, que dicho sea de paso, el aviso por televisión que enviaron es por cable, para los que tenían televisión por cable, los que tenían televisión por aire, no se enteraron. Entonces, si los celulares dejaron de funcionar, la televisión, los cables dejan de funcionar porque cuando se quema, dejan de transmitir información. Lo único que quedaban eran las alarmas, las sirenas. Así que, bajo estas circunstancias, tenían que haber usado todo lo que tenían a mano. Y es entendible que uno piensa, bueno, no va a suceder algo tan grave. Pero sucedió. Y van a comenzar a suceder cosas graves cada vez. ¿Okay? Van a ser peores. Lamentablemente hay que aceptarlo. Es la nueva realidad, es lo que nos toca. Y no hay muchas opciones. ¿Okay? O sea, la opción es enfrentarlo y tratar de salir lo mejor posible, lo mejor parado posible de la situación. Si no queda otro remedio que salir vivo, bueno, salir vivo. Si puedes salvar de tus cosas, perfecto, felicidades. Pero estas personas, esto que sucedió allí, estas personas, lo que están pasando, recuerden las palabras de este hombre, el secretario general de las Naciones Unidas. Él hizo, cada vez que hace unas declaraciones con respecto al problema del calentamiento global, dice, lo que viene, la palabra que identifica lo que viene es sufrimiento. El sufrimiento de la humanidad va a aumentar. Entonces, estos son ejemplos de eso. Son ejemplos que dejan bien claro que el hombre no está hablando por gusto, no está hablando bobería. Entonces, recuerden la palabra sin precedentes, o sucedió tal cosa sin precedentes, enciendan la llama, enciendan la chispita, el bombillito, lo que quieran llamarle, y miren a ver qué sucedió y qué pueden aprender de eso. Porque nos puede suceder a cualquiera. Estando de vacaciones, nos vamos de turista, ¿a dónde? A cualquier lugar, al Mediterráneo. Yo tengo amistades que hace 3 semanas atrás estaban en el Mediterráneo de vacaciones y comenzó a haber alta temperatura, tuvieron que dejar de salir al mediodía y en la tarde del hotel porque no podían, las temperaturas eran demasiado altas. Y después comenzaron el problema de los fuegos, que bueno, ellos estaban, por suerte, estaban lejos, pero, o sea, perfectamente les pudo haber tocado a ellos, a cualquiera le puede tocar. Entonces, no sé qué preguntas tienen, pero, o sea, no he podido ver muchas preguntas aquí. Dicen que preguntando si Tenerife va a desaparecer. Miren, las islas, o sea, el fenómeno del calentamiento global, cambio climático o crisis climática, como quieran llamarle, ¿okay? Que tienen su significado un poco diferente, el calentamiento global con cambio climático, pero están refiriéndose al mismo fenómeno. Al final, el resultado va a ser el mismo. Viene una gran migración climática. ¿Okay? Las personas van a abandonar los lugares donde vivían anteriormente porque se van a hacer inhabitables. Entonces, eso va a comenzar a suceder, no va a comenzar a suceder en las islas, a eso ya está sucediendo, ¿ok? Busquen las islas Kiribati, las islas del Pacífico, están teniendo que abandonarlas porque ya tienen el agua metida en sus casas, no pueden seguir viviendo allí, ¿okay? Porque ha subido el nivel del mar. Pero en las islas donde acá, de este otro tipo, que son secas, que se secan y que se comienzan a quemar, tarde o temprano tienen que ser abandonadas. Porque, imagínense ustedes, una isla que termine quemada totalmente, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿Vas a reconstruir? ¿Para qué? ¿Para que se vuelva a quemar? ¿Okay? O sea, los incendios, y eso lo he tocado varias veces, o sea, hay leyes que se han propuesto en algunos lugares que no se han aprobado porque todavía las condiciones no llegan a ese punto. Pero van a comenzar a salir leyes en los parlamentos, en los ministerios y en las ciudades y en los estados y en los gobiernos, diciendo que donde una casa o una edificación sea destruida determinada cantidad de veces, no se vuelve a reconstruir, no se le vuelve a dar dinero. ¿Por qué? Porque la van a construir de nuevo y va a volver a ser destruida, ya sea por un huracán, por un incendio, por un tornado o por lo que sea. ¿Okay? Eso va a comenzar a suceder. Y ojo, para que no piensen que está lejos, las compañías que se han ido de la Florida, las compañías de seguro que están moviendo de la Florida, que están abandonando la Florida, no lo están haciendo por gusto. ¿Okay? Entonces, por eso los seguros nos cuestan más caros y tenemos que asegurarnos con la única compañía que queda, que es la de esta del gobierno, Citizens, y que es más cara. Y es más cara porque realmente sale caro.
porque ya los eventos meteorológicos extremos hacen que sea caro mantener un seguro. Entonces, miren este caso, aquí en Hawái, 6 billones en pérdida, 6 billones de dólares. Y eso es una estimación, o sea, eso al final, y eso sin hablar de las pérdidas humanas, ¿no? Entonces, casi para terminar, bueno, Ricardo estaba por aquí, no sé si quieres hacer algún comentario antes de terminar. Solo quiero, o sea, a mí se me mojan los ojos, se me salen las lágrimas cuando veo estas conferencias de prensa o veo los casos, las historias de las personas. Hubo uno que me golpeó mucho, fue el caso del viejito que estaba con su perrito labrador dentro del auto y el viejito murió abrazando al perrito. Esas cosas, miren, esas cosas le echan los pelos. Entonces, ¿qué decirle? O sea, es lamentable que hayamos llegado a esta situación. Aquí en Miami no vamos a estar tan golpeados porque las condiciones del clima aquí, o sea, hace calor, son graves. Aquí hay personas muriendo actualmente bajo las altas temperaturas, trabajando, recogiendo tomates o en los sembrados y en la construcción. Puede morir cualquiera, ¿ok? Si no se toma agua o si no se protegen suficientemente bajo el sol cuando sea necesario, bajo temperaturas récord. Hay personas muriendo. Yo conozco al menos el caso de una. ¿Okay? Y eso no se dice en la prensa, pero están ahí y forman parte de las estadísticas. Y más nada. Entonces, no sé si, déjeme revisar a ver si hay algunas preguntas. Si el Gran Tecán tuvo que ser evacuado. El Gran Tecán es el gran telescopio de Canarias. O sea, realmente, o sea, está afectando todo. Todo. Las cosas que pensamos que no iban a ser afectadas, porque cualquiera dice, no, está aumentando la temperatura y ya, bueno, que aumente la temperatura, me meto en el aire acondicionado. Pero no es eso. O sea, el aumento de la temperatura genera toda una serie de condiciones que te van a afectar tarde o temprano, ya sea mediante un tornado, un huracán, un incendio. ¿Quién? Nómbrelo usted. ¿Ok? Entonces, déjenme revisar las preguntas, a ver, y los comentarios. Ricardo, no sé si quieres decir algo antes de terminar. Pues creo que he tocado bastante lo que quería tocar. No sé si se me quede algo. Había un video. Sí, dime, Ricardo. A ver si puedo escucharte. Que nada, que coincidimos muchísimo en el tema del backup de telecomunicaciones, entre otras cosas que tiene que haber, porque aquí en Buenos Aires ha pasado también. Sufrimos ayer tremendas inundaciones por una brutal lluvia que hubo. Para que te hagas una idea de lo complejo que estaba, yo normalmente tardo menos de una hora en viajar a mi trabajo, tardé 5 horas por evadiendo todas las inundaciones, árboles caídos. Estamos en pleno invierno y hemos tenido 26 grados, 25, 26 grados durante varios días. Y eso nos está afectando a todos. El tema de las telecomunicaciones es fundamental porque las redes celulares se cortan, por ejemplo, o cualquier red digital es mucho más sensible que una analógica. Así que me parece muy, muy importante que alguien contemple esos backups y que siga la red de radioaficionados, que lamentablemente ya no se incentiva más, ya los chicos piensan que porque hoy en día tienen todo en internet, no se justifica una red de radioaficionados y creo que nadie tampoco le explica con claridad la función, ¿no?, que tienen esas bandas, ¿no?, de radio. Bueno, sí, y no, ustedes han tenido ahí, bueno, están en sequía y están en ola de calor también. O sea, realmente tienen inundaciones en otros lados. O sea, realmente es una situación complicada que no creo, o sea, tienen hasta problemas o sea, a la vez que hay sequía, se reduce el caudal de los ríos, que son vías de transporte importantes para ustedes, o sea, en la triple frontera y todas esas cosas, ¿no? Déjenme compartir el último video para terminar entonces. Para que vean cómo, o sea, lo que estaba sucediendo, cómo se movían los cables. Miren, eso, y Ricardo, eso eriza los pelos. Para el que sabe un poco de electricidad y estas cosas, miren esos cables, parecen cuerdas de guitarra vibrando. ¿Ok? Obviamente, allí iban a haber cortes, y iban a haber chispas y aquí iban a haber incendios en varios lugares. O sea, es muy probable que los incendios no hayan surgido en un solo lugar. ¿Ok? O sea, es muy probable que hayan habido varios focos, incluyendo dentro de la ciudad. Este señor estuvo recorriendo toda la ciudad huyendo de fuego.
Miren cómo se movían los árboles, o sea, vientos de 80 millas por hora. Esos son vientos huracanados, al final hay que decirlo. No, y había partes, a ver si puedo adelantarlo, porque donde se ven techos de zinc, techos de locales, no sé, que salieron volando. Entonces chocaban con las líneas eléctricas y por supuesto hacían cortes. O sea, realmente, y esta línea, y aquí hay algo interesante, miren esa línea de automóviles. O sea, ese es el tráfico normal de una ciudad. Pero bajo condiciones de emergencia, donde hay que moverse rápido para poder huir y salvar la vida, esto se transforma en una trampa, es una trampa mortal. Déjeme adelantarlo un poquitico, porque realmente llega un momento en que él está en una línea donde no puede avanzar, se cierra todo el tráfico, pero miren las condiciones del viento, o sea, realmente ahí tienen que haber árboles tumbados y por supuesto esos árboles caen sobre las líneas eléctricas, y aquí ya tenían el incendio cerca, o sea, él empieza a ver el humo que venía y se da cuenta que se le está acercando el fuego. Y ya les dije, mientras el humo se hace más espeso, el incendio está más cerca. Tienes que salir huyendo. Él tuvo suerte, al final tuvo que abandonar el automóvil. Y toda esta línea aquí, ¿saben por qué era? Por un stop, un pare. Y entonces, como las personas tienen que cumplir con el stop, detenerse, mirar hacia los lados y arrancar, pues esta línea no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba, todo porque había un stop. Al final, él pasa el stop, déjenme buscárselo. Ok. Y logra salir del lugar. Pero ya al final, bueno, aquí está todavía antes del stop. A ver, y en el stop, ¿qué pasa? Miren las personas ya preocupadas, por supuesto. O sea, no hubo aviso. Las personas que están al tanto se dan cuenta que la cosa no está bien, que algo no anda bien. Y por supuesto que se preocupan y se mueven. O sea, lo difícil es salir, porque si esperas muy tarde, como dije anteriormente, si tienes 3 minutos para tomar acción, cuando el fuego esté muy cerca de ti, 3 minutos no es suficiente para salir huyendo. No te da tiempo. Particularmente en una ciudad grande y moviéndose a 80 millas por hora el incendio. O sea, no te da tiempo. Tú no puedes correr a 80 millas por hora. Entonces, realmente aquí estamos. Ahí llega al stop prácticamente. Si puedo ponerlo un poquitico más adelante. Y ya logra, al final tuvo que abandonar el automóvil e irse a pie. Entonces, realmente, o sea, es lamentable, voy a dejar de compartir porque estas cosas son lamentables, pero no suceden por gusto. O sea, suceden por una combinación de factores que, aparte de que haya culpables, seres humanos que no hayan tomado decisiones correctas en el momento, o los sistemas de alerta no funcionen, por la razón que sea, porque no hay electricidad, porque se cayeron las comunicaciones. Tú eres responsable por tu vida. Y bajo estas condiciones, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tirarte al agua, a la playa, como hicieron mucha gente, tirarse al océano para salvarse, o meterse en una piscina. Porque si te quedas en el automóvil, no vas a salir del cuento. Así que nada, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Hay muchos comentarios, después los voy a leer. Y para aquellos que quieran, bueno, pueden dejar aquí si tienen enlace a videos importantes. Si tienen videos importantes, pues traten de... muy importante. Por favor, las teorías conspirativas, porque he escuchado de rayos de la muerte y no sé cuántas cosas del espacio y esas cosas. No tenemos capacidad para eso. O sea, actualmente no tenemos capacidad para hacer esas cosas. En el futuro puede ser. En el futuro puede ser. Pero ahora no. O sea, realmente lo que ha ocurrido aquí es un desastre natural generado en parte por los humanos. Por toda una historia de destrucción, para decirlo así, porque bueno, el hecho de cultivar caña y piña y todo eso, al final termina destruyendo la tierra. Genera dinero, nos da azúcar, nos da piñitas para comer, pero esa tierra después cuando se abandona, miren lo que sucede, es terreno fértil para incendios, es un desastre lo que se deja ahí. Hierba de Guinea para que se queme. Así que nada, hemos hablado, bueno, 1 hora y pico, pensé que iba a hablar un poquito más, pero bueno, les puse los videos que quería, y muy importante, o sea, cuando hay este tipo de eventos, recuerden, los principales responsables por ustedes son ustedes mismos. Entonces, ojo, mucho ojo, manténgase informado. Yo sé que todo el mundo le gusta ver peliculitas, ver novelitas,
pueden verla, pero es importante ver las noticias. Es importante ver las noticias y estar al tanto de las cosas que ocurren. Y más este tipo de cosas que ocurren en el transcurso de unos minutos, o de un par de horas, o de una hora, 60, 80 minutos, 120 minutos, y tienes que salir corriendo. Bueno, es importante estar actualizado. Así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Trataré, hay un montón de comentarios, hay muchísimos comentarios, trataré de mirarlos todos y poder responderlos, darles un like en la medida de lo posible. Muchas gracias a todos por estar. Recuerden que entonces el próximo miércoles estamos hablando de ciencia y tecnología a las 8 de la noche, en un video por acá en Facebook también. Así que nada, si dejan cualquier pregunta, yo se las respondo con gusto, o les hago llegar los enlaces a los videos o los materiales que quieran tener. Gracias, Ricardo, por estar por acá y dejar tu opinión también. Ricardo está en Argentina, así que nada, gracias por estar por acá y participar. Un gusto, Carlos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Chao.